¿Ahora cuántos llevamos? Sí está dos, sí está. 2, 3. Y del primer juez resaltó un punto muy importante. ¿Alguien recuerda cuál fue? Del primer juez, que es llamado, ¿quién? ¿Cómo se llama el primer juez de Israel? ¿Nadie? Otoniel. De Otoniel resaltó un punto, sobre todos los que toqué, resaltó uno muy importante. ¿Cuál fue? ¿Alguien recuerda? Dice que el Espíritu Santo vino sobre Otoniel y le dio la victoria sobre sus enemigos. Del segundo juez, que fue el juez, ¿cómo se llama? Ahot. ¿Cuál fue el punto más importante que resalté de Ahot? ¿Alguien recuerda? Que no importaba de dónde venía él, porque él venía de una familia sangrienta, de una familia con un mal nombre. Aprendimos cómo Dios puede aún tomar eso y sin importar nuestro pasado, sin importar nuestra genealogía, Dios puede hacer una nueva a partir del Señor mismo. Amén. Y hoy vamos a hablar de un juez llamado Samgar. Y vamos a capítulo 3, versículo... ¿Dónde estoy? Versículo 31. Jueces capítulo 3, versículo 31. ¿Todos ya están por ahí? Dice así la palabra de Dios. Bueno, viene como un subtítulo: Samgar liberta a Israel de los filisteos. Dice así: después de él, está hablando del anterior que fue Ahot, Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Toma asiento. Y fíjense qué curioso que de Samgar solamente hay un versículo. ¿Cree que de un versículo podamos sacar una enseñanza al día de hoy? ¿Cuántos dicen amén? Piense por un momento en la vida de los apóstoles de Jesucristo. Sin duda, aunque su final fue trágico, ellos hicieron cosas que aún nosotros seguimos leyendo actualmente. Milagros y prodigios siguieron a estos hombres. Pedro fue el único que caminó sobre el mar. Dios lo usó para sanar un cojo dentro de un templo llamado La Hermosa, Hechos capítulo 3. Además, un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en una cama, Hechos capítulo 9. Pedro era usado para sanidad tan solo con su sombra. Dice Hechos capítulo 5, que donde pasaba la sombra de Pedro, ¿qué pasaba? Había sanidad. Imagínense, hermanos. Y como la cereza del pastel, Pedro resucita a una mujer llamada Dorcas, Hechos capítulo 9. Sin duda son sucesos que llaman la atención. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, naciente en Jerusalén, y su muerte provocó que los discípulos salieran de Jerusalén y comenzaran a predicar el evangelio hacia otros territorios. Aunque fue un mártir y murió, sin embargo su muerte trajo un sacudir a los discípulos que los obligó a salir. El apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, él liberó personas que estaban endemoniadas, escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Incluso, aunque todos hemos escuchado acerca de Judas de una manera negativa. ¿Quién fue Judas? El traidor. Y sabemos acerca de Judas, y hay información de Judas que vendió a su maestro con un beso en la mejilla. Todos conocemos la historia de Sansón, incluso gente que no conoce de Dios sabe quién es Sansón, ¿cierto? Y sin duda hubo personajes que resaltan en la historia de la iglesia, pero hay de aquellos que su nombre no fue popular o muy conocido, pero también fueron hombres y mujeres que sirvieron a los propósitos del reino de Dios. Pregunto, ¿será que esas personas que no fueron muy reconocidas, que no recibieron muchos likes en la vida, son menos importantes para Dios? ¿Será que el hecho de que Samgar solamente tenga un versículo en la Biblia, bueno, aquí en la historia, porque también se menciona en otro capítulo, ¿será que para Dios eso es algo de menor categoría porque solamente tiene un versículo? De repente
venimos a nuestro tiempo, y imagínense cómo se sentía Samgar cuando escuchaba de Débora, cuando escuchaba de Sansón en el tiempo de los jueces, cuando escuchaba de Otoniel. ¿Cómo cree que se sentía Samgar personalmente? Pónganse un momento en los zapatos de Samgar. ¿Cómo cree que se sentía cuando escuchaba las historias de Sansón, historias de Gedeón, de esos hombres, de Débora? Historias sorprendentes donde abarcan, por lo menos, Débora abarca 2 capítulos completos, Gedeón abarca 3 capítulos completos, Sansón abarca varios capítulos. ¿Cómo cree que se sentía Samgar con respecto a los otros jueces? ¿Cómo se sentía? ¿Cree que se sentía menos? ¿Cree que se sentía menospreciado? Vamos a la siguiente y le quiero hacer una pregunta. ¿Ha experimentado la sensación de sentirse poca cosa, menos que los demás, o incluso sentirse inútil? ¿Quién ha experimentado esto, hermanos? En la vida real, cuando tú ves un hermano de sangre que está prosperando, que tiene casa, que tiene carro, pues que le está yendo ciertamente bien en la vida, y tú de repente te ves en el espejo y a lo mejor no tienes nada, ¿cómo te hace sentir eso a ti? ¿Fracasado? ¿Con baja autoestima? ¿Con un sentido de inutilidad? ¿Con un sentido de inferioridad ante los demás? Pensar que incluso que Dios no tiene un propósito para ti. Yo he conocido personas que me dicen, es que yo no sé si Dios tenga un propósito para mi vida. Así. Sentirse olvidado, sentirse fracasado, cuando muchas veces en la vida real, a veces la propia familia te compara y te dice, ojalá fueras como tu hermano. Ojalá fueras como tu hermana, mira, próspero, tiene una familia, mira, todo bien. ¿Cómo nos hace sentir eso a nosotros cuando nos comparan? ¿Cómo se siente? Horrible. Lo peor es que muchas veces nosotros quedamos en el error de comparar también. Dentro del ministerio también hay comparaciones. Y nosotros mismos catalogamos a las personas por su posición ministerial. Nosotros mismos, hermanos, no es que yo sea alarmante. Yo he experimentado que a veces las personas que ya tienen cierta posición ministerial, muchos se llegan a sentir más, pero también nosotros mismos como congregación nos ponemos en un lugar más alto. Y en lugar de honra, yo siempre he pensado lo siguiente con respecto a esto de los ministerios. La honra deja de ser honra cuando tú comienzas a idolatrar a alguien. ¿Qué es idolatría? No, él no se puede equivocar. No, el pastor, el ministro, el que usted quiera, no importa el título. Y nosotros a veces, no es que la persona se posicione, pero nosotros mismos en nuestro corazón tenemos a engrandecer a las personas por su posición, por su estatus tal vez, por sus logros, por lo que ha hecho en la vida. Nosotros mismos nos hemos hecho la comparación y te has visto en el espejo y dices, yo jamás voy a ser como ella. O sea, ¿cómo crees? Yo jamás estaré en ese lugar, yo jamás estaré predicando. Alguno, yo ¿cómo cree, pastor? Mire, si yo hasta soy tartamudo. No, mire, yo ni siquiera he estudiado la primaria. No, ¿cómo cree que yo no tengo recursos? Y entonces, hermanos, entramos en experimentar estas comparaciones que nosotros nos hacemos con todos los de nuestro entorno. Y sabe, hermano, comenzamos a vernos de una manera que Dios no nos ve. ¿Cómo cree que Dios veía a Samgar? Dios, ¿cómo veía a Samgar? ¿Cómo creen que Dios lo veía a él? No los jueces. ¿Cómo creen que Dios vio a Samgar para llamarlo? ¿Cómo creen que Dios lo veía, Karina? Lo vio así como, uy, no, tú no vas a, uy, no. ¿Cómo lo vio Dios? Con amor, con capacidad de hacer lo que iba a hacer. La percepción que tenía de Dios
de Samgar tal vez no era la percepción que tenía Samgar de sí mismo. ¿Está de acuerdo? Y ese es el problema con muchos de nosotros. Usted se ve que usted no la va a hacer. Usted se ve como cuando yo voy a lograr algo así, pastor, cuando yo voy a tener algo. Incluso muchos no se atreven a soñar con tener cosas materiales porque les han metido en la mente, en el chip. Tú tienes que vivir de manera miserable. El evangelio es de pobres y pensamientos totalmente antibíblicos, hermano. Hay gente que piensa así, lamentablemente. Y el evangelio, si bien no riquezas, pero tampoco es un llamado a la pobreza. La palabra es clara y Dios dice que nos va a bendecir. La palabra es sumamente clara. En Josué dice que si nosotros obedecemos la palabra, la escudriñamos, la meditamos, dice que en las cosas que hagamos nos va a ir mal o bien. Y dice que ¿en qué? En todo. No solamente está hablando de lo espiritual, está hablando de todas las áreas de nuestra vida. El propósito de Dios para ti, para mí, es que nos vaya bien ¿en qué? En todas las áreas de nuestra vida. No podemos encasillarnos solamente a lo espiritual, aunque lo espiritual es la base de la bendición material. Dios quiere bendecirnos en cada área de nuestra vida. Pero ¿sabe de qué depende eso? ¿O sabe qué va a determinar que tú seas bendecido o que no seas bendecido? Cómo tú te ves y cómo aceptas cómo otros te ven. Porque muchos buscan aceptación, muchos se dejan mover porque lo que escuchan, no, es que tú estás fea. Y eso les afecta, aunque no lo crean, hermano, eso afecta la autoestima de una persona. Porque no está viendo como la ve Dios. Se está dejando influenciar como alguien dijo que la veía. Es que tú tienes sobrepeso y eso afecta a su autoestima. Y lamentablemente muchos cristianos vienen a la iglesia, escuchan la palabra, alaban a Dios, pero tienen una autoestima dañada porque no se ven como Dios los está viendo el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha conocido a alguien así? Yo soy el menor de mi casa y me ha ido muy mal, pastor, me ha ido mal. Yo creo que yo nunca voy a poder hacer algo, pastor. Es más, no sé si Dios tiene un llamado para mí. No sé. ¿Ha escuchado ese tipo de pláticas de alguien? ¿Cree que la autoestima de esa persona es sana o está dañada? ¿Por qué está dañada? Porque no se ha comenzado a ver de la manera que Dios lo vio. Samgar sin duda solamente tiene un versículo que habla de lo que él hizo para Dios y liberó al pueblo de Israel bajo el mismo contexto donde el pueblo de Israel repetía el mismo pecado. Pero Samgar no es diferente a Otoniel, Samgar no es diferente a Od, tuvo el mismo llamado. Dios lo llamó a él, Dios vio en algo en él que él era capaz de poder traer libertad o ser un instrumento en las manos de Dios para liberar a su pueblo. Samgar no es menor que Otoniel, ni Otoniel es mayor que Samgar. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O yo por ser pastor soy mayor que usted? ¿O mejor? ¿O los líderes son mejores que nosotros? Lamentablemente muchas veces nosotros lo percibimos de esa manera y la percepción que yo tenga de mí va a afectar la manera en que yo vivo. ¿Cree que si yo me siento fracasado lo voy a mostrar en mis expresiones corporales? ¿En mi forma de hablar? ¿En mi forma de pensar? Una persona que se siente fracasada, si tú le dices, vamos a armar un negocio, ¿cómo ves? No, yo creo que no la vamos a armar. Si no te he dicho ni de qué. ¿Cómo me dices que no la vamos a armar? No tengo dinero. Y si yo te decía que yo iba a invertir para ese negocio, no la vamos a armar de todos modos, pastor. De todos modos no. ¿Por qué? Porque ya en su forma de pensar tiene pensamientos arraigados de fracaso, de desánimo. Que no la voy a armar.
Dios definitivamente no espera que tú y yo como cristianos vivamos de esta manera. Dios quiere bendecirnos no solamente en nuestra área espiritual, la cual es el fundamento de todo. Dios también quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos. Usted tiene que aspirar a más. Usted no tiene que conformarse, hermano. Usted no tiene que decir, bueno, pues ya lo que cayó, cayó. No, señores, los cristianos tenemos que aspirar a más, porque cuando nosotros mostramos que podemos lograr más, tenemos que darle la gloria a Cristo y decirle, yo logré algo porque Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? No podemos conformarnos, no podemos ser conformistas. Esto no es ambición, es una autoestima sana que tengo yo de la manera que Dios me ve y cómo Dios quisiera ver mi vida. Dios quiere ver mi vida restaurada, por supuesto. Dios quiere ver mi corazón restaurado, pero no solamente eso, Dios quiere ver mi vida transformada. Dios quiere bendecirme en lo espiritual, Dios quiere bendecirme en lo material, hermanos. Eso no es pecado. No es pecado, hermanos. Que usted anhele unas buenas vacaciones no es pecado, no es pecado. Que usted anhele ir a un lugar, que usted anhele ir a otro país, no es pecado. Anhélenlo en su corazón, trabaje duro, que en algún momento Dios le puede dar esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ir más allá, iglesia, tenemos que ir más allá y tenemos que dejar de vernos como tal vez alguien ya te dijo y ya te puso una etiqueta de que tú nunca vas a salir adelante, o como tal vez tú mismo te estás percibiendo el día de hoy a ti. Yo no la voy a hacer, pastor, yo me voy a quedar así, yo no voy a salir adelante, yo simplemente hay veces que me va bien, pero casi siempre me va mal. No, iglesia, no, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La palabra nos enseña que tenemos que ir de gloria en gloria, no de fracaso en fracaso, no de miseria en miseria. ¿Usted cree que Dios quiere que vayamos cayendo más y más y más, y fracasando y estancándonos en nuestras vidas? ¿Cree que Dios quiere eso para sus hijos? Dios quiere algo mejor para nosotros. Hay que sudarle, hay que trabajarle, hay que sacrificarse, hay que hacer horas extras, hay que hacer lo que sea, pero Dios quiere algo mejor para sus hijos. Jeremías 29:11 así lo declara de manera clara, porque Él tiene planes de ¿qué? ¿De mal? De bien, y no de mal, no de calamidad, dice, para darnos ¿qué? Un futuro y una esperanza. ¿Cree que Dios nos ve en un futuro decaídos, derrotados, acabados, con nuestra autoestima hasta el piso, siempre pensando mal, siempre pensando de manera negativa? ¿O cree que Dios quiere para usted? ¿Cómo lo ve Dios a usted? Y la pregunta del millón, ¿cómo te ves tú a ti mismo? ¿Cómo te ves? Si yo te preguntara y me sentara contigo así de frente, hermana Luz, si nos sentáramos frente a frente y yo la viera a sus ojos, ¿cómo se ve usted, hermana? ¿Cómo se percibe usted? ¿Está sana en su autoestima o cómo se ve usted el día de hoy? A la mitad, 50-50. Bueno, 50. ¿Cómo te ves tú, Florentino? ¿Bien? ¿Cómo te ve Dios a ti? Mejor, dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para Dios no hay cosas insignificantes. Hay llamados diferentes. Ningún llamado es insignificante delante de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está el versículo. A ver, vamos. Busquen Mateo usted, capítulo 6, versículo 13, y déjeme leer lo que viene ahí. Ahí narra una historia, sin duda, interesante para nosotros. Dice, les digo la verdad, hablando Jesucristo o Jesús, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo, ¿quién?
¿Jesús? ¿O está hablando de una persona? ¿Cuál es esa historia? ¿De qué historia estamos hablando? Mateo 26, vamos todos para allá en sus Biblias, todos en sus Biblias, Mateo 26. Y usted sígame en la lectura y vamos a leerlo para entrar en contexto. Mateo 26, versículos 6 al 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, no lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ¿quién? De ella. No estaban las luces sobre esta mujer, no había una multitud gritando, viendo a Jesús, no estaban viendo a Jesús, no había milagros, señales, no había paralíticos levantándose, ciegos recobrando la vista. Había una mujer sencilla que rompió con el protocolo de una reunión judía. Usted sabe que una mujer en una reunión judía no podía hacer eso por la cultura. Era prohibido que una mujer llegara y se sentara con los discípulos y se sentara a los pies de Jesús. Eso era algo inaceptable en ese tiempo. Una mujer no era capaz o no podía hacer eso. Sin embargo, ella rompe el protocolo y lo único que le importa es derramar un perfume a los pies de Jesús. Y por ese acto que parece tan sencillo, Jesús declara sobre ella: lo que ella hizo se contará en todo el mundo para memoria de ella. Es decir, lo que está diciendo Jesús: el acto que ella hizo conmigo, muchos lo contarán. ¿Y sabe cuál es la prueba? Hoy lo estamos contando. El ministerio de las cosas pequeñas no tiene que ver con luces, no tiene que ver con protagonismo, no tiene que ver con llamar la atención. El ministerio de las cosas pequeñas realmente es el de las cosas más grandes que alguien puede hacer para el Señor. Porque el Señor Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera ser grande, ¿qué dijo? Hasta abajo. Tienes que servir a todos. La grandeza en el reino de Dios no se mide por lo que haces y todos lo ven. La grandeza en el reino de Dios se mide por lo que haces en secreto y Cristo te ve. Y nadie está ahí para aplaudirte. Nadie vio que cuando ibas en la calle a lo mejor traías 50 pesos nada más ese día y viste un mendigo y le compraste un taco y le dices ese taco, le compraste un refresco. Nadie lo vio. Eso es grandeza. Eso es grandeza. Grandeza es hacer algo cuando nadie te ve, cuando no estás para llamar la atención sobre los reflectores sobre ti. Eso no es grandeza. La grandeza en el reino de Dios es hacer las cosas de tal manera que el nombre de Jesús sea glorificado por medio de lo que tú haces. Esta mujer derramó un perfume y estudiando la historia dice que este perfume era equivalente a un año de trabajo. ¿Quién regalaría un perfume de todo un año de trabajo? Lo que hizo esta mujer fue magnífico, fue glorioso, y sobre todo a quien se lo hizo, nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesús. Wow. Y se sentó a los pies de Cristo. Y Jesús dijo: esta mujer, su historia, lo que ha hecho, se va a contar
para memoria de ella. Un acto sencillo marca generaciones. Tal vez usted hoy no está en una plataforma como yo. Tal vez usted no ha sido reconocido ministerialmente. Yo le voy a decir una cosa en el nombre de Jesús. No busca el reconocimiento público sin antes buscar la presencia en lo secreto. Porque el que busca en lo secreto, dice la palabra de Dios, Él mismo te va a colocar y Él mismo te va a honrar. De en lo público, dice que en lo secreto lo busques. ¿Y qué va a hacer Él? En lo público te va a reconocer lo que hiciste cuando nadie te vio. Usted aquí me ve predicando, pero hay veces que me toca venir a hacer cosas que nadie sabe. Y eso es el ministerio. El ministerio, esto es parte y es hermoso, pero el ministerio más hermoso es servir cuando nadie te ve. Eso es lo mejor que puedes hacer. Ese te va a llevar a otro nivel. Ese te va a empujar más hacia arriba. Vamos a la última frase. Fíjense, hermanos, nada de lo que haces para Dios es en vano ni insignificante, porque lo haces ¿para quién? Para Dios. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Y no solo eso, Dios honra por gracia a aquellos que le sirven. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón más importante de servir a Dios? Amor y gratitud. Si alguien sirve por otras razones, creo que está en un error. Amor, ¿por qué? Porque Él dio su vida por amor a mí. Yo lo único que puedo hacer es retribuir con amor lo que Él hizo por mí. ¿Y por qué? Por gratitud. Porque mi servicio jamás va a poder pagar la deuda que tengo con Jesús por amor. No puedo. Tengo una deuda eterna de amor hacia Jesús por lo que Él hizo por mí en la cruz. Nadie, absolutamente nadie me hubiera llevado a la presencia de Dios Padre si yo no hubiera venido a Jesús reconociendo que lo necesito, reconociendo que Él es mi Salvador, mi Rey. Si eso no hubiera pasado, yo jamás hubiera entrado al reino de los cielos, al reino celestial, porque solamente hubo alguien que fue capaz de dar su vida por mí, y ese se llama Jesucristo. Nadie lo va a hacer por ti. Pero Dios no le puede dar a alguien más cuando esa persona no es fiel, cuando no tiene o cuando tiene poco. Dios no le puede soltar más a alguien cuando esa persona en lo fiel se queja, en lo poco se queja, en lo poco se siente mal, cuando no es reconocido, cuando la gente no lo ve. Dios no puede dar mayor presencia, mayor unción, mayor crecimiento cuando no estamos aptos para poder ser receptores de esa gloria. Y el humano por naturaleza, que busca reconocimiento y aprobación. Una vez me invitaron a predicar por allá y yo dije, va a haber gente, ¿no? Fíjense, hermanos, hasta dónde uno se puede corromper. Y llego y había 2 señoras y una niña pequeña. Yo esperaba en mis inicios de predicador, yo esperaba ver gente. Y el Señor ahí mismo me corrigió, me dio unos zapes, me dice, pues así como predicas cuando hay muchos, así mismo predican estas mujeres, así igualito como lo haces. Y dije, perdóname, Dios, porque en mi corazón llegué buscando ¿qué? Reconocimiento público, gente, porque es fácil cuando hay una multitud, cuando hay gente es fácil, pero cuando hay uno y al final del servicio esas mujeres acabaron postradas. Dios se manifestó, su presencia tocó nuestras vidas, hasta la niñita cayó ahí solita. De verdad, hermanos, yo he aprendido a ser fiel cuando no hay nada, cuando hay solamente ovejas y vaquitas, cuando estábamos en el otro lugar.
Pasaban las ovejas y yo decía, ay Señor, aunque sea que se metan estas aquí adentro, pues ya, que haya algo, si no, Dios no. Pero humanamente yo buscaba ¿qué? Ver personas. Qué equivocado estaba. Pero con todo y eso, yo decía, Señor, pues vamos a seguir fieles. Con 1, con 100, con 50, yo voy a predicar de la misma manera. No me importa cuántos haya, porque yo no vengo por números. Yo vengo a predicar la palabra de Dios. Y ya hay una persona que tiene una necesidad y tengo que dar la palabra de Dios. Y puedo decir con total seguridad que cuando usted es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en mucho más, en lugar más amplio. Sea fiel ahorita, hermano, cuando no tiene nada. Sea fiel ahorita, aunque esté pasando escasez, esté pasando problemas. Sea fiel a Dios, aún en medio de su tribulación. Sea fiel a Dios, porque en cualquier momento Dios te abre las ventanas de los cielos. Pero sé fiel, aunque no haya nada, aunque no tengas nada, aunque no veas cambios, aunque tú mismo no hayas cambiado. Sé fiel a Dios, porque en algún momento Dios te abre las puertas que has anhelado. ¿Cuántos dicen amén? Samgar es un ejemplo perfecto de que no tienes que tener títulos, reconocimientos, o no tiene que haber luces sobre ti. Samgar es el ejemplo perfecto de que Dios no nos llama por nuestras capacidades, ni por nuestros talentos, ni por nuestros recursos. Dios nos llama por su gracia infinita, porque realmente nadie merece estar aquí, ni yo mismo. Yo me tendría que bajar, hermanos. No merezco estar aquí, hermano. Si usted conociera mi vida sin Cristo, hermano, créame que me baja de este lugar. Si usted me hubiera visto perdido como yo estaba en mi juventud sin Cristo, créame que usted me dice, ¿cómo él? No puede ser que él se para ya a predicar de la palabra, de restaurar. Si usted me hubiera visto sin Cristo, hermano, usted me baja de este lugar. Iba en el bachilleres, no conocía de Dios. Una ocasión me puse a tomar tanto que me quedé tirado en la calle, jovencito. ¿Cuándo yo iba a pensar que Dios me iba a poner en este lugar de privilegio? Jamás en mi vida, hermanos, jamás de los jamases pensé que Dios me iba a dar este privilegio. Si usted ahorita se ve y ve su vida y dice, no, pastor, yo estoy en bancarrota, estoy quebrado, estoy roto, estoy mal, pastor. Ese es como tú te ves, pero Dios no te ve así. Si a mí me hubieran dicho, usted vas a ser pastor, yo te hubiera dicho, tú estás loco. ¿Tú qué tomaste? ¿Te drogaste? ¿No me estás viendo? Con mi cabello largo, con rastas, pelón. ¿No me estás viendo mi aspecto? Si alguien me hubiera dicho que yo iba a predicar la palabra, hermano, yo lo hubiera dicho, tú estás pero bien, pero se te botó las cuerdas de la cabeza. Pero ya Dios me había puesto la mirada. Y antes de que yo comenzara el servicio, comencé a tener sueños donde yo me veía predicando a personas. Y yo decía, ¿esto qué? ¿Sabe que a veces Dios te da el tráiler de lo que va a hacer contigo? No sé si a usted le ha pasado, pero yo me empecé a ver predicando y yo me levantaba y decía, ¿eso qué es? Si estoy bien perdido, estoy perdido, o sea, ¿cómo? Y yo decía, no, pues eso. Pero Dios me empezaba a mostrar lo que iba a hacer con mi vida. Y cierto, he tenido la bendición de predicar en lugares donde ha habido mucha gente. Y yo digo, esto yo ya lo había visto. Porque Dios, cuando te pone la mirada, hermano, hermana, no te vas a poder escapar de su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Bendito propósito de Dios, que pone la mirada en hombres y mujeres rotos, imperfectos, quebrados espiritualmente, económicamente y lo que usted quiera. Bendito Dios que pone la mirada en gente como usted y como yo, sin esperanzas, con un pasado roto, con un presente roto, con pensamientos de que también en el futuro voy a estar roto. Bendito Dios que pone la mirada en hombres como usted
y como yo, comunes, del vulgo. Somos del vulgo. ¿Usted hubiera conocido mi boquita sin Cristo, hermano? De 10 palabras, una era una palabra normal y 9 groserías. Yo, 9 groserías y 5 en doble sentido. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermano? Que si usted está aquí, es porque Dios ha puesto su mirada sobre usted. ¿Cuántos dicen amén? Que si usted está aquí, no es casualidad. Olvídese, en Dios no hay casualidades. Si tú estás aquí es porque ya Dios puso la mirada en ti. Y tu Dios va a hacer algo contigo. No importa lo que la gente vea, no importa lo que tu familia vea, no importa lo que tú misma ves en ti, porque Dios ve algo diferente. Ese es Dios. Ese es Dios. Me encanta Dios, porque cuando la gente subestima a las personas por su condición, enfermedad, estatus, su apariencia, viene Dios y dice: ahí te va, a ese yo lo voy a usar. A ella precisamente la voy a usar. Y tú te quedas: pues yo era el más guapo, 1.90. ¿Qué le pasó a Samuel cuando llega y va a ungir al nuevo rey y vio a Saúl? Se parecía como a quién de los galanes de aquí. Y luego dijo: no, pues 1.90 y tantos, bien ponchado, carita, guerrero, y había por ahí un chamaquito cuidando ovejas, apestando a oveja. Y dice el Señor: no, no. Oye, pero no estás viendo, es el modelo perfecto. Lo mandaron a hacer en Gran Bretaña. Carita, todo. Dice: no quiero Quiero uno que está por allá, olvidado, cuidando ovejas. Pero ese que está allá olvidado, incluso por su propio padre, ese me adora en la intimidad. Yo no quiero a alguien de vitrina, yo quiero a alguien que me adore en la intimidad. Y Dios levanta a quien menos piensas que va a levantar. Y Dios te está levantando a ti entre tu generación, a ti entre tu familia, a ti entre tu generación rota, tal vez entre tu familia rota. Dios te levanta a ti porque dice: esta me ha clamado cuando otros renuncian, a esta yo la quiero. Señor, a esta yo la voy a tomar. Hasta que la ven, dicen: no doy nada por ella. A ella precisamente, porque con ella voy a humillar a los que se creían. Con ella voy a humillar a los que decían: yo tengo todo para hacer esto. ¿Sí? Vas para afuera, yo la quiero a ella. ¿Cuántos dicen amén? Esos somos nosotros los que estamos aquí, hermanos. No se sienta menos jamás. Tenga una sana autoestima de quién es usted en Dios. Deje de oír las voces que le dicen: es que tú no la vas a armar, es que mira tu matrimonio, es que mira tu familia, es que mira tus hijos, es que mira, no cambias. Deje de oír esas voces, porque esas voces lo van a llevar a irse. Escuche la palabra de Dios y vea quién Dios dice que usted es. Que dice que nosotros somos en Cristo más que vencedores, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es usted, iglesia. Fue llamado, perdonado, lavado, redimido, escogido, escogida, bendecido, bendecida. Ese es usted. Usted no es un fracasado, una fracasada. Usted es una hija de un rey. Usted es hijo de un rey y tiene que comportarse como tal, con la cabeza arriba. No, pastor, es que no, usted es una hija de un rey que gobierna con autoridad, un rey que está por sobre todas las cosas. Él es tu padre. Eso soy yo. Aunque mi familia y veían el ministerio como: ¿ustedes quiénes son? Pues yo soy quien Dios dice que soy.
Porque lamentablemente los primeros que te contraponen el ministerio no es la propia familia. Tú. Bueno, pues a mí no me pregunte, pregúntale al que me llamó. Póngase de pie, hermanos.